No paguéis a nadie mal por mal, sino procurad lo bueno delante de todos los hombres. Dios les bendiga, sean todos bienvenidos. Hoy quiero hablar rápidamente sobre la parábola del samaritano, que queda ubicado en el libro de Lucas, capítulo 10, versículo 25. Quiero leer y dice así: He aquí un intérprete de la ley se levantó y le dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? El Señor Jesucristo le contestó: ¿cómo lees en la ley? Y él le contestó los 2 mandamientos: amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. El Señor Jesucristo le dijo: haciendo esto, le dijo: ve, respondiendo, haz esto y vivirás. Pero dice acá en el versículo 29, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿quién es mi prójimo? El intérprete de la ley era llamado un doctor, o sea, un hombre que se especializaba, si así lo puedo decir, en leer la escritura. Este hombre le hizo una pregunta cauciosa. Cristo empezó a narrarle una parábola. La palabra parábola significa una historia que sucedió en una época, en un tiempo real. Y le empezó a hablar de los samaritanos. Los samaritanos eran israelitas y venían de la tribu de Israel. Cuando Salomón murió, su hijo Roboam tomó el reinado y de ahí se dividió el reino. El reino de Israel se dividió en dos. 2 tribus quedaron en Judá con el reino del sur y las otras 10 tribus quedaron con Israel con el reino del norte. Pero dice la historia que más o menos en el 740 los asirios conquistaron a Israel, o sea, a los del norte. Y los asirios se los llevaron cautivos. Y dicen que el pueblo de Israel empezó a mezclarse con los asirios y se casaron muchos de ellos. O sea, los samaritanos eran mestizos, mitad israelitas y mitad gentiles. Esto era lo que le movía y lo que empezó esa guerra, si así lo puedo decir, entre israelitas y samaritanos. Los samaritanos, por ende, adoptaron las costumbres de los asirios. Los asirios eran un pueblo terrible, colocaron sus dioses y empezaron aún a hacer cosas, tanto que decían que ellos sacrificaban sangre de cerdo en la casa del Señor. Por eso los judíos odiaban a los samaritanos. Los samaritanos los tenían los judíos como inmundos. Y dice que después, con el tiempo, uno de los reyes puso a Samaria como la capital de Israel. Y muchos, los que tenían que pasar por Samaria, daban toda la vuelta para no entrar a Samaria porque decían que se contaminaban. Así que Cristo, hablándole al intérprete de la ley, que era una israelita, le tocó el samaritano. ¿Qué es lo que quiero hablar hoy? El amor al prójimo. ¿Cuál es el prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Mi prójimo es una persona después de mí, sea mi padre, mi hermana, mi amigo, mi vecino. Pero Cristo no le estaba hablando de un prójimo que él quisiera, le estaba hablando de un prójimo en el cual había una indiferencia. Así que empezó a decir, y le voy a narrar lo que dijo Cristo. Dice, respondiendo Jesús le dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron, hiriéndole, se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, viéndole, se acercó y viéndole fue movido a misericordia. El Señor Jesucristo empezó a hablarle que había pasado un sacerdote. Hablaba del sacerdote de la tribu de Leví, que venían de la familia de Aarón. Y pasó un sacerdote que era de su misma familia, de su mismo pueblo de Israel, de los que se amaban, y no le auxilió. Pasó un levita y tampoco le auxilió. Estaba hablando de los hombres que tocaban altar, de aquellos hombres que por cierto conocían la ley, pero pasó un samaritano. Dios empezó a hablarle a este intérprete de la ley que el samaritano, que cuando hay amor, cuando se ama al prójimo, cuando queremos vivir conforme Él quiere, porque Él le citó los 2 textos bíblicos de amar al prójimo y a Cristo como a sí mismo, le dijo al Señor, cuando Dios nos manda a hacer el bien,
Dios nos manda a amarlos, Dios nos manda a hacerle el bien a alguien, le habló de este samaritano que no tuvo en cuenta ni razas, ni tuvo en cuenta color, ni tuvo en cuenta religión, ni tomó en cuenta que este israelita era un israelita en los cuales ellos no tenían comunión. No lo tomó en cuenta de esa forma, fue movido a misericordia. Y siguió diciéndole que él lo tomó, dice acá, asimismo, y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, poniéndole en su cabalgadura. Al otro día, partiendo, sacó 2 monedas. Empezó a decirle que este hombre hizo algo que tenía que hacer. A pesar de que no conocía o conocía la ley, pero estaba apartado porque cogió las costumbres y adoptó las costumbres de Asiria. Eso es lo que Dios nos quiere. No podemos decir que nosotros amamos al prójimo cuando únicamente queremos ayudar a nuestros amigos o queremos ayudar a los que nos hacen bien. El texto que empecé leyéndoles dice ese capítulo que procura hacerle el bien a todos los hombres y no el mal, no pagando mal por bien. Historia que el Señor le habló de samaritano, le colocó el samaritano por la guerra que había entre sí, por esa discusión, porque eran rivales. Y los samaritanos en sí adoptaron otros dioses, adoptaron otras costumbres, y por ende violaban la ley. Nosotros en muchas ocasiones estamos dispuestos a ayudar a alguien. Nosotros los predicadores, el pueblo de Dios, porque aquí el Señor Jesucristo tocó a todos, los sacerdotes, los ministros, los profetas, los pastores y aquellos hombres que en muchas ocasiones hablamos de la palabra, hablamos de la escritura, hablamos de todo lo que Dios dice en su palabra, en su ley, pero en ocasiones nos es difícil cumplirlo. Y en muchas veces vemos reflejado una ayuda, un amor, y vemos reflejado el amor en unas personas que en muchas veces no conocen o violan la ley de Dios. Dios, el Señor Jesucristo empezó a hablarle, este hombre tuvo un valor, cogió a aquel que había sido accidentado, cogió a aquel que estaba caído, cogió a aquel que había sido golpeado por los ladrones, no tuvo en cuenta lo que iba a gastar, sino tuvo en cuenta que este hombre necesitaba que alguien le socorriera y le prestara auxilio. Lo llevó al mesonero, dice, le pagó a aquel para que lo curara y él sanando sus heridas con vino, con aceite, cauterizó su herida y dice la escritura que lo sanó y fuera le dijo, me voy y te voy a decir algo, mañana vengo y si algo le debe, ponlo a mi cuenta. Eso es algo muy bonito, algo que se ve muy poco, porque le repito, no solamente le estoy tocando al amigo, estoy tocando a las personas que muchas veces conocemos esta palabra, la predicamos, la hablamos, pero no somos movidos a misericordia. ¿A quienes queremos ayudar? A nuestros vecinos que nos aman, a quienes queremos ayudar, a nuestra familia que nos dan un abrazo o a aquellos que nos dan un beso. Pero por ende yo no quiero ayudar al que me hace mal. La Biblia dice que nosotros debemos de hacerle bien al que nos hace mal y no le debemos de pagar mal por mal, sino bien por mal. Es lo más difícil que hay, pagarle a alguien bien de que te ha hecho a ti mal. Una vez iba camino de San Andresito, la isla, iba hacia el Éxito y llegando a un semáforo vi que un bus se estacionó y gritaba ayúdenlo, auxílienlo. Cuando llegué me acerqué, este conductor del bus era un conocido mío y le dije ¿qué pasó? Me dijo mire que este hombre lo acaban de accidentar, era un motociclista, nadie lo quiere auxiliar, por favor ayúdenlo, lo que sea que él necesita yo les doy para el taxi. Me hizo acordar de esta historia y este hombre con esa preocupación por su prójimo. Dios nos manda a amarnos. Estamos viviendo en un mundo congestionado donde se han perdido los valores. Estamos viviendo en un mundo congestionado donde nada es pecado, donde estamos viviendo esta pandemia en este momento y la gente no quiere ni amar a su prójimo, no quiere hacer nada. Qué bonito cuando en las noticias salen reportes o noticias de que alguien fue movido a misericordia porque le ayudó a una familia pobre. Qué bonito que se vea eso, pero más que todo eso lo debemos de unir a un mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente y tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Es lo que Dios nos manda a hacer. Es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Por eso Dios le citó esto al intérprete de la ley,
al escriba, al hombre que conocía y que era el doctor en cuanto a la ley, pero no la cumplía. Es que en muchas ocasiones no es que nosotros tengamos tanto conocimiento, es que en muchas ocasiones no es lo que yo sea, es que en muchas ocasiones no es que sea profeta, evangelista, lo que Dios me va a medir. Dios me va a medir por su palabra, y en uno de sus mandamientos nos manda a que todos vivamos en armonía, en paz, en conjunto. Mi pregunta es para todos: ¿cuántas veces nosotros le hemos extendido la mano al que nos ha hecho mal? Es que ahí es donde la ley se cumple, porque el Señor Jesucristo dijo que si amábamos a los que nos amábamos, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál estamos cumpliendo? ¿No hace eso también los que no conocen a Dios? Los impíos y pecadores no aman a los que aman. Difícilmente usted ama al enemigo, pero la Escritura nos manda a que nosotros venzamos con el bien el mal. Y si nosotros queremos tener bendición, si nosotros queremos pertenecer y queremos llamarnos cristianos, tenemos que vivir como Cristo nos mandó en su Escritura. Y por eso aquí el apóstol en el libro de Romanos dice que no le pague a nadie mal por mal. No sé si te acuerdas cuando el Señor Jesucristo lo estaban bofeteando, lo estaban escupiendo, lo estaban injuriando. No sé si te acuerdes que Él antes de morir hizo algo que nos manda hacer a todos los hombres. Le dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y ese perdón quiso decir que amaba al prójimo. Ese perdón le quiso decir al Padre: no le tenga en cuenta a ellos esto, no le tenga en cuenta. ¿Y qué lo movió a Cristo a pedir perdón por su prójimo? El amor. Ese amor que nos tiene que llevar, ese amor que nos tiene que mover. Pero qué triste cuando en muchas ocasiones a alguien accidentan y se bota toda la gente, y uno cree que la gente se bota a auxiliarlos. Se botan a robarle el reloj, a cogerle la billetera, a sacarle la plata, a llevársele todo. ¿En qué mundo estamos viviendo? ¿Cuál es la necesidad? Dice la Escritura que debemos de amarnos unos a otros. Estuve en un lugar donde a una señora como de unos 55 años la estropeó un carro, y cuando la estaban colocando al carro, una mujer le decía: yo voy a ayudarla, yo voy a auxiliarla. Pero me di cuenta que ella no iba a auxiliarla, era por el bolso de la señora. Así que yo le dije: no, señora, usted no va a auxiliarla, ella se va sola, o si quiero yo voy. La entré al taxi, la empujé, le puse el bolso y le dije: señora, no deje que nadie la acompañe. El conductor dijo: yo la llevo. Así que acompañé a la señora, porque me di cuenta que la que quería auxiliarla y la que quería que ayudarla venía era por el bolso. Qué triste cuando estamos viviendo en un mundo tan congestionado. Qué triste cuando estamos viviendo en un mundo que hemos perdido el amor, el valor, que miramos raza, distinción social, cara para ayudarlo. Qué triste cuando nos colocamos al lado del malo para auxiliar y destruir al malo, porque nos colocamos al lado del que nosotros nos cae bien. Jesucristo nos dio bien, y le dio bien la lección aquí, y le dijo: acercándose, vendó su herida, echándole aceite y vino, y poniéndole su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidando de él. Al otro día, al partir, le dijo: cuídame, y todo lo que gaste de más yo lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él dijo: el que usó de misericordia. Y el Señor le dijo, entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Es la lección que nos da el Señor. Dios nos manda a amar. 2 mandamientos que cumplen toda la ley: amar al prójimo como a ti mismo. ¿Y cuándo nos podemos colocar en la brecha en que amamos? Cuando amamos al que nos ha hecho mal. Por eso el Señor Jesucristo nos dio la oportunidad que nosotros pudiéramos entrar con la sangre que derramó, y esa oportunidad de que pudiéramos llegar a su presencia. Yo sé que tú ves este programa y sé que muchos le dirán: no me gustan los religiosos. A mí tampoco me gustan los religiosos. Me gusta la gente que viva para Dios. Me gusta la gente que guarde la palabra. Me gusta la gente que ande preocupada por el que no tiene, para auxiliarlo, no esperando nada a cambio, porque Cristo nos mandó a eso. Y ahí está el buen samaritano. Por eso Dios le dio una lección a este intérprete de la ley, aunque era el doctor de la ley, aunque estudiaba todos los días, aunque se empezaba, aunque fue un escribano, escribió, aunque pudo mucho conocer quizá la vida del profeta, la vida del maestro.
eso a Dios no lo tiene en cuenta. Puedo saber mucho, puedo conocer la vida y las lenguas y todo lo que habló Pablo. Dios nos manda a amarnos unos a otros. Dios nos manda a ser misericordiosos unos a otros. Dios manda que ames a esa mamá a pesar de cómo es. Dios te manda que ames a ese hijo a pesar de cómo es. Dios te manda a que ames a tu suegra porque fue la mujer que te dio a tu mujer o al mismo tiempo a tu hijo para que se case con él. Así la viejita sea terrible. Dios nos manda a amarnos unos a otros. ¿Cómo vencemos el mal? Lo vencemos con el bien. Pero nosotros, ¿cómo queremos vencer el mal? Lo queremos vencer con el mal. Así que quiero, amigo y hermano que nos está viendo, quiero que nosotros podamos reaccionar, que podamos nosotros enseñarle a las personas una verdad, enseñarles que no interesa nuestra raza, no interesa nuestra cultura, no interesa nuestro estatus social, no interesa mi estudio o el intelecto que cada uno tenga. Lo que interesa es que queramos vivir como Cristo nos ha enseñado. Eso es lo bueno. Qué bueno cuando estamos en una situación difícil poder recibir una mano ayuda sin saber ni interesar quién lo haya hecho. Qué bueno cuando una persona lo pueda llamar y decirle a uno, necesito. Cuando muchas personas han llamado y me han dicho, necesito, pastora, no me pongo a pensar si es de la iglesia donde yo estoy, si es bajita, si es gorda, si es negra o es blanquita. Hay que ayudarles cuando tenemos por qué hacerlo. El amor al prójimo es ese, es el que Cristo nos enseñó. Por eso tenemos que despojarnos de toda armadura de odio, tenemos que despojarnos de toda circunstancia en la que estamos avanzando y debemos de colocar la mirada en dos cosas, en Dios. Yo te invito a vivir para Dios. Yo te invito a que te descargues de tanto odio. Yo te invito a que te descargues y te despojes de tanta indiferencia, del odio que le tiene al anciano, al que te fía al mercado y que en muchas ocasiones nos tiende una mano amiga y nosotros le pagamos no pagándole la cuenta que nos ha dado. Yo le invito a que nosotros reflexionemos. Que si Cristo viniera a pedirte cuentas en esta noche, que si Cristo en esta noche viniera y te pidieran tu alma, ¿sabes para dónde partirías? El principio de empezar a organizar nuestra vida con Cristo es el principio de empezar a organizar mi vida con mi prójimo, conmigo mismo, para que entonces en mi vida puedan brillar dos cosas: amar al prójimo, amar a Dios y amar al prójimo. Dos mandamientos que no se puede violar la ley. Yo lo invito a orar. Lo invito a que en este momento nosotros hagamos una oración y quiero solamente hacer una oración y aprovechando, quiero hacer una oración por aquella persona que está enferma de COVID, por aquella persona que le ha entregado toda su vida y sus fuerzas para ayudar al necesitado y que ese prójimo tan malo que le cierran la puerta y no le venden en el supermercado sencillamente porque le ven un uniforme de enfermera, cuando ellos, los enfermeros y los médicos, están dando la vida por nuestro prójimo y nosotros le pagamos mal. Qué tristeza ver esas noticias. Usted le puede abrir las puertas, usted se puede cuidar, usted puede colocarse la seguridad, pero no puede echar el prójimo porque Dios lo demandará. Yo quiero orar por esas personas que he sabido que hay médicos, que hay enfermeras en su casa enfermos y lo más triste, siendo rechazados por una sociedad que vamos camino a una ignorancia y camino a que Dios juzgue estas actitudes tan malas que nosotros tenemos. Quiero orar por Colombia y quiero orar por usted. Señor, yo te doy gracias. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador, te pido que te glorifiques. Oro por Colombia, por el país que me vio nacer. No solamente por este país quiero colocar las almas, mi prójimo. Quiero, Dios de Abraham, enviar una oración a aquel lugar donde hay una persona contaminada por esta enfermedad, por esta peste. Quiero en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo ordenar a la fiebre. Quiero ordenar, Señor, a esa enfermedad, a esa circunstancia que salga del cuerpo, que se vaya, que se desaloje. Tu palabra dice que tú me has dado autoridad y estoy usando la autoridad para que tú sanes, para que tú ministres. Mira, Dios de Abraham, ese es un prójimo que ha entregado su vida para aquel enfermo, que ha entregado su vida para cuidar al que está infectado por esta pandemia. Yo te quiero pedir que lo sanes. Levanto mis manos y te pido, Dios de Abraham, que tú ayudes a todos los enfermeros, los médicos, a todos los que están en la medicina con el uniforme puesto para hacer algo que a ti te agrada, ir a auxiliar la vida del prójimo como hizo este samaritano, no interesando, Dios de Abraham, nada, interesando que por él podía ayudar a salvar una vida. Los bendigo en el nombre de Jesucristo. Desato sanidad, desato salud. Ordeno que la peste y la pandemia se quite por el poder y la misericordia que tú tienes con el pueblo. Desato sanidad para ese pueblo.
Desato paz para ellos y desato bendición. Por cada amigo que nos ve, si hay alguien que está contaminado con esta pandemia y esta peste, la echo afuera. Tu palabra dice que tú sanas las plagas, plaga inmunda te ato. Y en el nombre de Jesucristo te echo afuera por el poder de la palabra. Que la misericordia tuya se levante, la sanidad. Porque tu palabra dice, oh Dios de Abraham, que la oración del justo puede mucho. Declaro sanidad y declaro que esta peste sea ahora derrotada de ese cuerpo y le declaro salud. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Deseo que este mensaje haya llegado a su corazón y que pueda ser sano y que pueda ser libre. Estoy orando por todas las personas que están colocando la vida por los demás. Le agradezco que si le gustó este programa, le dé like y se suscriba para que pueda llegar este mensaje a todas otras personas. Por favor, compártela en tus redes sociales. Les habló su pastora, Yané González Sanabria, y nos vemos hasta otra oportunidad. Dios les bendiga y Dios les guarde. Si este mensaje fue de bendición para tu vida, permite que para otros también lo sea. Compártelo a través de tus redes sociales. Recuerda también suscribirte a nuestra cuenta y activar la campanita de notificaciones para que estés atento a cada uno de nuestros mensajes que día a día estaremos subiendo en nuestro canal. Gracias por vernos, gracias por escucharnos. Que el Señor te continúe bendiciendo. No es suficiente